Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarte en esta ocasión. Pues de nuevo ya estamos aquí para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios, la serie titulada Mirad que nadie os engañe. Este es el tema número 4 y hoy vamos a analizar una verdad más que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Recordemos que la advertencia de nuestro Señor Jesucristo fue: mirad que nadie os engañe, y el versículo base que hemos estado también analizando es el del Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo número 32, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y bueno, pues avanzamos ya analizando que la palabra de Dios es verdad, que Jesucristo es verdad, pero ¿qué más es verdad? Y para eso pues quiero invitarte en esta hora para que abras tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en el capítulo número 10, el versículo número 10, Jeremías capítulo 10, versículo número 10, que dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y aquí encontramos otra de las verdades absolutas en la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora Jeremías dice que Jehová es el Dios verdadero. Sabes que analizando un poquito el capítulo número 9, el contexto de este capítulo 10, pues Jeremías había en este capítulo hablado y predicado sobre lo que es el pecado del pueblo y el castigo que habría de venir por su infidelidad. Por ejemplo, en el capítulo 10 ya, que es el que vamos a analizar, del versículo 1 hasta el versículo número 16, en una forma poética, Jeremías presenta la diferencia entre Jehová, el Dios verdadero, y los ídolos que el pueblo habían adorado o que algunos todavía estaban adorando. Esto es considerando el pecado principal del pueblo de Israel y de Judá. Ellos como pueblo, como nación, habían rechazado y negado la realidad del Dios soberano y lo habían cambiado por los dioses hechos de madera y de metal. Qué triste condición, ¿verdad? Habían rechazado el poder y la soberanía del Dios del universo, el creador del cielo, de la tierra y el mar, nuestro creador. Su pueblo lo rechazó y lo cambió por dioses hechos de madera y de metal. Qué triste condición. También el pueblo había olvidado la base principal de su relación con el Dios verdadero. Recordemos que en el libro de Deuteronomio, capítulo número 5, versículos 6 y 7, el Señor les recalca lo que antes ya les había dicho en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 2 en adelante, donde le dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Dice acá, en Éxodo dice de casa de servidumbre. Y entonces viene el mandamiento número 1 que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tristemente al pueblo de Israel se le había olvidado todo eso. Eso es en el contexto de lo que es Jeremías,
los versículos anteriores al versículo número 10. Pero cuando nosotros llegamos al versículo número 10, ahora Jeremías dice, él describe a Jehová como el Dios verdadero. Él dice, más Jehová. Es decir, después que está platicando con ellos de su falta, de su traición, de su deslealtad al Dios verdadero, es decir, dice, más Jehová es el Dios verdadero, en contraste con los dioses falsos. El versículo 3, él declara lo siguiente, del mismo capítulo 10. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Es decir, ellos se iban al bosque, seleccionaban un madero, el mejor, un leño, lo traían a su casa, y entonces de ese árbol se hacían un dios, un ídolo, al cual ellos adoraban. También se hacían dioses en el versículo 4 con plata y con oro, y los adornaban de esa manera. Y dice el versículo que los clavaban con martillo, los afirmaran para que no se movieran. O sea, no se movieran en el contexto de que se fueran a caer, no porque en sí tuvieran vida, porque pues lamentablemente, ¿verdad? No tenían vida. Y digo lamentablemente para el pueblo de Israel, porque ellos habían volcado su fe hacia dioses falsos. Él dice también en el versículo número 10 que Jehová es el Dios vivo, que Dios está vivo. Los ídolos no tienen aliento ni vida. Dios es la vida misma y la fuente de vida para todas las criaturas vivientes. Los ídolos son obras de manos de hombre, y a diferencia de eso, el hombre es obra de la poderosa mano de nuestro Dios. También en ese mismo versículo, Jeremías nos dice que Jehová es el Dios eterno, mientras que los otros se originaron en las manos de los artífices y por lo tanto pues estaban sujetos a desaparecer en algún momento. Y cuando nosotros analizamos esto, pudiéramos decir, qué necedad tan grande, ¿verdad? Necedad tan grande es adorar lo que hemos fabricado con nuestras propias manos. Es decir, como si un inventor de cualquier cosa, después de crearlo, lo adora, le rinde culto, le rinde adoración, le rinde majestad. Eso es lo más necio que puede hacer el ser humano. De hecho, cuando a los cristianos verdaderos, a los que se mantuvieron fieles al servicio de Dios, ellos les querían imponer adorar un Dios falso, y ellos decían, si verdaderamente es un Dios, pues que se cree su propio mundo, su propio universo, y entonces le voy a adorar. Porque el Dios al que yo adoro, decían ellos, es Dios vivo y es el creador del cielo, de la tierra y del mar, es el creador del universo, es el Dios real, lo que dice Jeremías 10, el Dios verdadero. Y mira, haciendo hincapié en eso, a la nueva generación, es decir, después de Cristo Jesús, el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, el Dios verdadero se manifiesta. Lo que de Él se conoce, Dios mismo lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno amor, su poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tenían excusas.
hablando Pablo de la condición del pueblo de Israel. No había excusa, porque aunque Dios es invisible, el Evangelio de Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoramos le debemos de adorar en espíritu y en verdad. Y es lo que Pablo recalca aquí. O sea, Dios es invisible, pero su poder se manifiesta ¿dónde? En toda su creación. Basta con que nosotros miremos y podamos contemplar la grandeza del poder creador de nuestro Padre Celestial, el Dios vivo, el soberano, el majestuoso. Y no hay excusa para que nosotros neciamente, al igual que el pueblo de Israel, volquemos nuestra adoración a ídolos, porque los ídolos son eso, son inertes, son hechuras de manos de hombre. Y a Dios nadie lo creó. Dios es nuestro creador. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Después de conocer la soberanía de Dios, ellos vieron cómo Dios con su mano poderosa les había dado libertad de la esclavitud del pueblo de Egipto, de esa gran nación que los tenía oprimido. Ellos miraron cómo Dios con su mano poderosa dividió el mar rojo. Ellos fueron testigos cuando del cielo cayó el maná. Ellos miraron cuando de la roca salió agua por la mano poderosa de Dios. Y por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso lo dice en el capítulo número 1 del libro de Romanos, desde el versículo número 21 hasta el versículo número 23. Pablo testifica de eso. Qué impotentes son los ídolos. No pueden hablar, mucho menos caminar. En el Salmo 115, desde el versículo 3 al versículo 8, nosotros leemos lo siguiente: nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. El Dios vivo está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, porque Él es creador. Los ídolos de ellos, dice el versículo 4, son plata y oro, obras de manos de hombre. Versículo 5, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mire la declaración del versículo 8. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Es decir, cualquier hombre, cualquier mujer que vuelca su fe hacia un ídolo, su fe es vana. Así como esos ídolos son vanos, su fe es vana. Y acuérdense que esa es una de las estrategias que Satanás está utilizando para que nosotros no adoremos al Dios vivo, al sublime, al poderoso, al grande en batallas, en victoria, al Dios de amor, al Dios de bondad, al Dios de misericordia, sino que nosotros adoremos cualquier cosa creada. Y esa es una estrategia que tristemente a Satanás le está dando mucho resultado. Porque un Dios ajeno no es solamente un ídolo al cual nosotros adoramos, o muchas personas lo hacen. Un Dios ajeno es todo aquello que aparta nuestra adoración
del Dios vivo a los dioses falsos. Puede ser el trabajo. Muchas veces por el trabajo no hay tiempo para ir a la casa del Señor a adorarlo. Muchas veces por el trabajo no hay tiempo para salir a testificar del amor, del poder, de la misericordia del Dios vivo. ¿Qué está ocupando el lugar que le pertenece a Dios en nuestras vidas? Lo que ocupe nuestro lugar, el lugar de Dios, en nuestras vidas, eso viene a constituirse para nosotros en nuestro Dios. Porque los verdaderos adoradores debemos adorar siempre al Dios vivo. Siempre debemos de administrar con sabiduría de lo alto nuestro tiempo, el tiempo, la vida que Dios nos da, de tal manera que nosotros podamos testificar a otros, de tal manera que nosotros tengamos tiempo para ir a adorarle y glorificarle a nuestro Padre Celestial todos los días que haya culto en su casa de oración. Que haya tiempo para reunirnos en nuestros grupos pequeños, de tal forma que Dios sea el centro de nuestra vida. El versículo 10 también declara que Jehová es el Rey, el Dios vivo, y que es eterno. ¿Qué significa eso? Para siempre. Dios es Dios por la eternidad. Por ningún momento, por ningún motivo, por ninguna razón, Dios ha dejado de ser Dios. Dios es eterno y es el quien controla toda su creación, que incluso, nos ha dado un fundamento firme y seguro en el que podemos confiar y descansar. Otra cosa muy importante es que Dios nos ha mostrado y se nos ha revelado a nosotros también, a nuestra generación, a través de Cristo. Ustedes recordarán que en el mensaje anterior analizábamos el versículo, dice 14:6 del Evangelio de Juan: nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, a través de Cristo nosotros conocemos al Padre. En el versículo 8 y 9, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: tanto tiempo he estado con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Dios se reveló a nosotros a través de la persona de Cristo Jesús, para que nosotros no tengamos ninguna excusa de estar buscando señales de su presencia y de su persona. Ya Él se ha manifestado en la naturaleza, en su creación, y a nosotros también para gloria de su nombre a través de la persona de Cristo Jesús. Mediante la vida perfecta y la muerte inocente de su Hijo amado, Dios nos ha hecho a nosotros suyos, nos ha acercado a Él y nos ha perdonado por causa de Cristo Jesús. En Jesús, Dios se ha acercado a nosotros y se ha convertido en nuestro ayudador. No es sorprendente que el apóstol Juan, el discípulo que se le conoce como el discípulo amado, escribiera lo siguiente y nos exhorte a nosotros los lectores de la palabra de Dios diciendo: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? Al que es verdadero. Es decir, nos ha venido a revelar el carácter de Dios, el amor de Dios, la soberanía de Dios. Jesucristo lo ha venido a hacer. Él vino a exaltar a nuestro Padre Celestial, al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, es decir, a través de Cristo. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mira cómo termina él diciendo, estamos en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan,
versículo 20, ahora termino con el versículo 21. La carta termina diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos, y termina diciendo amén, que significa así sea. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, aquí está la tercera columna de la verdad. Santifícalos en tu verdad, Dios es verdad, tu palabra es verdad, perdón. Juan 17:17, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero. Si tú, querido amigo, si tú, querida amiga, hermano, hermana en la fe, si nosotros estamos guiados por Dios a través de su palabra y estamos adorando a Jesucristo, hemos volcado nuestra fe en Él, nuestra fe se basa en la palabra de Dios, adoramos a Jesucristo como nuestro mediador, lo hemos aceptado como nuestro intercesor, y si nosotros adoramos únicamente al Dios vivo, entonces estamos caminando bien en el camino que nos conduce hacia la patria celestial. Pero también necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer, si mi fe no está fundada en la palabra de nuestro Dios, si mi intercesor no es Cristo Jesús, si me han engañado y como intercesor tengo a Pedro, a Juan, a Lucas, a Santiago, a María, etcétera, etcétera, y si no estoy adorando al Dios vivo, al Creador del cielo, la tierra y del mar, querido amigo, querido hermano, estamos a tiempo. Estamos a tiempo para reconocer, porque recuerden que estudiamos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir también. Así es que a través de la palabra de Dios nosotros somos iluminados para saber por cuál camino debemos andar. Así es que mi deseo y mi oración, querido amigo, es que nosotros estemos adorando al Dios vivo. Claro, no es el deseo mío. Yo lo digo de esa manera porque, querido amigo, querido hermano, el anhelo que hay en mi corazón es llegar a la patria celestial, y también quiero que tú seas salvo, porque ese es el deseo de nuestro Dios. Dios quiere salvarnos, Dios quiere redimirnos, pero tenemos que acudir a Él. Tenemos que fundar nuestra fe en su palabra. Tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador personal, y tenemos que estar adorando al único soberano Dios, al Creador del cielo, de la tierra y del mar. Que Dios bendiga nuestras vidas. Voy a invitarte, como cada ocasión, para que medites en la letra de este canto. Es una letra que el Señor me regaló, es una composición que Dios me ha dado y que con todo cariño quiero compartir con ustedes, que lleva por título Me has dado paz, para la gloria de nuestro buen Dios. Solo tú mereces honra y majestad. Te alabaré cada segundo, cada minuto de la vida que me das. Llegaste a mí en el momento tenía más razón para vivir. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo en plenitud.
oh Dios, y solo a ti te canto con todo mi amor. Vivo por ti y para ti, por siempre así quiero vivir. Gracias, Señor, por tus bondades, por el cuidado que a mi vida le has dado tú. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo en plenitud, porque tu amor me amas a mí. Por eso te alabo con mi corazón. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo en plenitud, con tierno amor me amas a mí. Por eso te alabo con mi corazón. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo en plenitud. Ese gozo que nos hace estar en paz aún en medio del dolor, aún en medio de la tribulación. Ese gozo viene solamente del Dios vivo, real, sublime y majestuoso. Que Dios bendiga tu vida, querido amigo.